Buenos días. Muy buenos días, cordial saludo. Buenos días, pues son las 7, pero ustedes me dirán cuándo debo comenzar. Doctora, esperemos unos minuticos más a ver si se conecta alguno de los profesores de Perfecto, miembro superior. listo, perfecto.
Buenos días. ¿Cómo siguió el de la Buenos días, pelvis? doctor. Bien, Buenos días, doctor. cuente, Jonathan, a ver. Doctor, siguió mejor, ya tiene un lactato de 2,1. Señor, Sí. Ya quedó estable. el de la pelvis ya tiene un lactato de 2,1, las cifras tensionales están bien. Sí, señor, inclusive radiología intervencionista le hizo una embolectomía selectiva, creo que la glútea media, fue lo que le hicieron ellos anoche. Gracias. Sí, ya está estable, señor. Buenos días. Buenos días. Hola, Guillermo, buenos días. Doctora, si quiere empezamos, que ya el doctor Ujú, Barón se perfecto. conectó. Muchas gracias, doctor Barón, por haber aceptado la invitación a este tema que pues no tenemos una experticia así adecuada. Entonces invitamos al doctor Guillermo Barón para que estuviera presente. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. El seminario de hoy, el tema va a ser trauma vascular del miembro superior y mi nombre es Stephanie López, soy residente de cirugía plástica de segundo año. Vamos a empezar hablando, teniendo en cuenta entonces la introducción y vamos a empezar hablando un poco de lo que es algunas generalidades del trauma vascular en miembro superior, pasando pues, por dónde, cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a diagnosticar y también abordando un poco, sobre todo por regiones, decidí dividirlo por regiones para que fuera un poco más organizado. En cuanto a la anatomía, el manejo, entonces vamos a dividirlo en hombro, brazo proximal, brazo, antebrazo y mano. Entonces podemos encontrar que el trauma vascular en miembro superior corresponde al 27% del trauma vascular en pacientes civiles. Cuando buscamos casos de trauma vascular en miembro superior y pues también en miembro inferior, vemos que hay mucha evidencia más que todo en los militares, o sea, en el trauma de guerra, pero pues los desenlaces son un poco diferentes, sobre todo por el tipo de herida que se maneja pues en estos campos de guerra. Se logran salvamentos de extremidad en hasta el 90% según lo reportado por la literatura, y vamos a tener que el trauma penetrante es el más frecuente, pues es más frecuente que el contuso, teniendo el trauma contuso un riesgo de amputación y mortalidad de hasta el 20% y el 80% para el resto del trauma. Adicionalmente, se reportan mayores incidencias de herida por trauma cortante que por herida por arma de fuego, y hablando únicamente de extremidad superior, el trauma vascular se presenta principalmente en el antebrazo, tanto en pacientes militares como en civiles. Usualmente cuando tenemos heridas por arma de fuego, es importante un dato de saber que el 50% de ellos van a tener aproximadamente un trauma venoso, y de estos un 50% va a tener también un compromiso arterial. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a evaluar. El trauma vascular tiene una clínica que es demasiado variable y depende pues usualmente del tipo de lesión, como vemos en esta gráfica de la derecha, donde podemos encontrar gran variedad de lesiones. Pueden abarcar desde secciones completas, pueden ser incluso con pérdida de tejido de la pared, puede ser también una transección completa donde vamos a encontrar entonces los cabos completamente recogidos, e incluso puede haber trombosis de los cabos que, pues como sabemos, se deben manejar antes de iniciar la reparación. También podemos encontrar fístulas arteriovenosas e incluso pseudoneurismas o lesiones mucho más pequeñas, como por ejemplo lesiones intimales o principalmente, lesiones intimales que principalmente las vamos a encontrar sobre todo en los traumas contusos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar o clasificarlas según este tipo de lesión? Entonces vamos a clasificarlas en lesiones intimales con disrupciones, hematoma pseudointimal o intramural,
Se puede encontrar también lesiones murales, ya sea con hemorragia o con pseudoaneurisma. Se puede también encontrar secciones arteriales con hemorragia o con oclusión. Y también podríamos encontrar fístulas arteriovenosas y en casos de transección podemos encontrar también espasmos. Recordemos que cuando hay un trauma de los vasos sanguíneos, pues esto va a desencadenar toda la cascada de la coagulación y va a favorecer la formación de trombos de manera intraluminal. Y por eso parte del manejo principal de estas reconstrucciones vasculares siempre va a ser extraer los coágulos y realizar una adecuada heparinización, que más adelante vamos a hablar un poco de esto. Recordemos también que, por ejemplo, en casos donde tengamos fracturas, vamos a tener traumas vasculares sobre todo por compresión, o también se pueden ocasionar secciones, sobre todo más que todo por el estiramiento de esa estructura que acompaña al hueso, y en caso de heridas penetrantes, pues vamos a tener sobre todo secciones o defectos ya murales. Entonces, en cuanto a la evaluación del trauma vascular, en este artículo del 2018 que hace una revisión completa de las lesiones por zonas anatómicas, menciona que siempre se debe manejar el paciente con el ABCD del trauma, que ya sabemos, en donde tenemos que revisar entonces que el paciente no esté en un franco choque que nos indique, por tanto, un manejo quirúrgico emergente. Tenemos que tener en cuenta también la parte del sangrado. Entonces, si tenemos un sangrado activo, debemos realizar compresión de acuerdo a lo que nos dice la campaña Stop the Bleed, en el cual pues lo ideal va a ser realizar una compresión ya sea digital o localizada de la herida, donde se evidencia pues claramente el sangrado activo. Luego los torniquetes pues prehospitalarios están casi que contraindicados, porque lo que vamos a mantener es como que aumentar este tejido que ya de por sí está isquémico, pues con mucha más isquemia, porque vamos a terminar quitándole completamente esa perfusión colateral realizando estos torniquetes. Entonces siempre es preferible usar una compresión que sea localizada o digital. Recordemos también que para estabilizar, que hay que estabilizar al paciente antes de que lo llevemos a cualquier procedimiento, y hasta en un 15% de los pacientes vamos a encontrarlos con un pulso normal, y tenemos que tener en cuenta que hay otros tipos de otros signos que vamos a encontrar en los pacientes, aparte de los pulsos, en estos pacientes con trauma vascular, que son importantes evaluarlos en el examen físico. Entonces, uno de los signos son los signos duros, que nos van a indicar, por tanto, un manejo quirúrgico casi que inmediato, y los otros van a ser los signos blandos, que ellos nos van a indicar que los pacientes van a necesitar diferentes estudios para poder evaluar o no la necesidad de intervención quirúrgica. Entonces, los signos duros, como pues ya los conocemos bien, pero vamos a recordarlos, son las 5P. Entonces, donde tenemos la falta de pulso, la palidez, parestesias, la parálisis, el dolor, y también tenemos acá los hematomas rápidamente expansivos o el sangrado masivo. También en algunos casos podemos encontrar el soplo o el tril. Y en cuanto a los signos blandos, tenemos la historia de gran hemorragia en el sitio de trauma, por supuesto que esté en proximidad a un trayecto vascular, que hayan alteraciones neurológicas o pérdida neurológica periférica de algún tipo durante el examen físico, o que encontremos un hematoma sobre un trayecto vascular. Pero entonces, ¿por qué los signos blandos se van a llevar a estudios? Entonces, casi siempre esos signos blandos los debemos llevar inicialmente a estudio, porque solamente un 25% de estos pacientes que presentan signos blandos van a tener una lesión vascular subyacente en realidad. ¿Y por qué es importante el tiempo de isquemia en estos pacientes? Porque los pacientes con lesiones, por ejemplo, de la arteria braquial, hablan de que idealmente esas reparaciones sean en menos de 4 horas y en el antebrazo en menos de 12 horas. Sin embargo, pues la literatura lo que he encontrado es que ha venido demostrando que esas 12 horas del antebrazo son muy variables, teniendo en cuenta que los desenlaces en ocasiones pues no están muy relacionados como tal con la patencia arterial, sino con otros factores que ahora más adelante les mencionaré. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos un signo blando?
Entonces, una de las primeras opciones que tenemos es el IPA, que es un índice donde tomamos la sistólica de la extremidad lesionada sobre la sistólica del miembro contralateral en casos donde tenemos de pronto una lesión vascular en ambos miembros superiores. Podemos llegar a usar el índice de tobillo-brazo, pero usualmente recordar que estos índices nos van a servir sobre todo en pacientes jóvenes. En pacientes ya adultos mayores, de pronto con múltiples comorbilidades, tenemos que tener en cuenta sobre todo los riesgos cardiovasculares porque la enfermedad arterial periférica pues va a sesgarnos estos índices y es preferible en estos casos, en estos pacientes, entonces hacer una imagen de entrada si es que tenemos una alta sospecha de lesión vascular. Entonces, supongamos que tenemos un IPA normal mayor de 0.9, muy probablemente el seguimiento de este paciente va a ser con otro IPA y vigilando neurológicamente, por supuesto, la extremidad y vigilando también los signos de perfusión. Pero en aquellos pacientes donde tenemos un IPA menor a 0.9, lo ideal entonces va a ser realizar estudios adicionales, imágenes. En la literatura no hay como mucho consenso entre lo que es la Asociación Occidental del Trauma y el resto de asociaciones entre si se usa el Doppler de entrada o si se usa un angiotac. Ellos mencionan que el Doppler es un estudio que se puede usar sobre todo en lugares de bajos recursos o lugares donde no se tiene una amplia disponibilidad de una tomografía o lugares donde lo que queremos hacer es disminuir los costos. El Doppler entonces en este caso sería pues de gran ayuda. Sin embargo, en lugares donde tenemos la disponibilidad de una angiotomografía, pues es muchísimo mejor tomar este estudio ya que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad de casi el 99%, relegando por tanto al estudio o gol estándar que teníamos o que todavía se tiene como gol estándar, que es la angiografía. ¿Cuándo entonces vamos a realizar un angiotac también? Por ejemplo, cuando tenemos heridas múltiples o fracturas múltiples, donde lo que queremos saber no es si tiene lesión vascular o no, porque probablemente eso ya lo hemos confirmado, sino lo que queremos evaluar es a qué nivel se encuentra esa lesión, porque esto nos va a determinar, por ejemplo, el nivel de abordaje, que es muy importante en estos casos. ¿Cuándo vamos a hacer entonces una angiografía? Entonces, en la literatura mencionan que se debería reservar esa angiografía solamente cuando se sospecha que vamos a poder realizar un manejo endovascular en ese mismo momento. De lo contrario, si es para caracterizar, se prefiere entonces la angiotomografía. Este es más o menos pues un mapa conceptual como de lo que les venía diciendo. Entonces, si tenemos signos duros al examen físico o el paciente está inestable, pues ya sabremos que hay que aplicar compresión directa para detener el sangrado y debemos llevar de manera inmediata o emergente a control quirúrgico. Pero si lo que encontramos en el examen físico son signos blandos, entonces debemos hacer el IPA o el índice tobillo-brazo, dependiendo de lo que ya les explicaba, según pues lo indicado. Y vamos a ver que se debe seguir con exámenes físicos seriados y se vigila entonces la progresión de estos a síndrome compartimental, o lo que se puede hacer es que se hace también una imagen pues para salir de las dudas. Dentro de ellos está entonces lo que ya les decía, la tomografía o la angiografía por radiología intervencionista, y esto nos va a determinar entonces el manejo. Usualmente cuando tenemos lesiones de tipo espasmo o lesiones intimales se pueden vigilar teniendo en cuenta siempre que la extremidad esté perfundida y que no vayamos a tener eventualmente una complicación. Y cuando tenemos una extravasación o trombosis o pseudoneurismas o llegamos a encontrar una fístula arteriovenosa, pues hay que evaluar entonces la posibilidad de hacer un manejo endovascular o si lo que se requiere es un manejo quirúrgico abierto o emergente. Entonces vamos a tener que evaluar ciertas cosas. Tenemos que evaluar si tenemos fracturas asociadas o no, porque en la mayoría de los casos hay que manejar estas primero. Tenemos que saber también en qué nivel está la lesión, porque no podemos hacer un abordaje de toda la extremidad
porque por supuesto esto es mucho más mórbido y hay que limitar esa incisión a cierta porción de la extremidad y eventualmente sí podemos entonces definir el manejo. Recordemos entonces que para reconstrucciones vasculares vamos a tener 4 principios de manejo. Entonces, primero tenemos que tener una adecuada exposición, un control proximal y distal. También vamos a tener que decidir qué tipo de injerto vamos a hacer, pues en realidad esta es una de las decisiones que pues hoy en día ya son menos complejas, teniendo en cuenta la amplia evidencia que tenemos sobre la patencia de uno sobre otro, que vamos a ver más adelante, y el tipo de reparaciones que vamos a hacer. Entonces, esos serían los 4 principios. Usualmente, los tipos de reparación son reparaciones que se pueden hacer término-terminal y se describe que esta anastomosis primaria o clásica se puede hacer en defectos que sean con un gap menor de 2 centímetros. Sin embargo, tenemos en cuenta que las estructuras vasculares se van a hacer estas reparaciones en las estructuras vasculares. Es importante siempre disecar la estructura lo más que se pueda para que se pueda hacer pues una anastomosis siempre sin tensión. Entonces, ¿qué injerto se va a utilizar? Entonces, la literatura en esto sí es muy claro en cuanto al uso de injertos de vena. Los más usados y útiles son los injertos de safena invertida, tanto en extremidad inferior como en superior, y casi que en cualquier escenario de lesión vascular, este injerto es como el de elección. Ahora más adelante vamos a ver que se pueden usar también algunos otros tipos de injertos dependiendo del lugar donde tengamos la lesión, y esto nos va a ayudar a disminuir también ciertos momentos del manejo quirúrgico, a disminuir como ese tiempo de manejo quirúrgico que ya vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, en este estudio del 2014, toman 152 pacientes en donde hacen un seguimiento a 6 años. Y esta es una de las más grandes series, porque usualmente las series que han presentado lo hacen con un seguimiento máximo a 2 años y solo tienen un seguimiento del 50% de los pacientes que incluyen. En cambio, en este estudio lograron un seguimiento del 66% de los pacientes, y uno de los resultados es que evidentemente los mejores resultados de estas reparaciones vasculares con vena se ven en pacientes donde la anastomosis fue secundaria a un trauma cortante, comparado con pacientes con trauma contuso. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que en traumas contusos no solamente va a sufrir la estructura vascular, sino que sufre toda la región que va a recibir el trauma, y vamos a tener entonces, por tanto, menos colateralidad porque vamos a perder estos vasos colaterales en dicho nivel que pues está siendo afectado. En general, las patencias del injerto venoso en trauma vascular de miembro superior, según la literatura, están por encima del 90% en promedio, y como decía, pues siguen siendo entonces la primera línea de injerto, el injerto autólogo versus los sintéticos. Entonces, digamos que en la parte de los sintéticos, solo se recomendaría su uso en aquellos pacientes que requieren derivaciones que son ya muy largas, como por ejemplo bypasses axilofemorales, que esto es muy raro que se tenga que hacer pues ese tipo de intervención, teniendo en cuenta casi siempre y sobre todo en casos de trauma de extremidad superior, pues vamos a poder realizar una anastomosis primaria clásica o podríamos hacer el injerto autólogo invertido. Entonces, antes de empezar, también es importante saber cómo vamos a realizar la exploración vascular y qué vamos a utilizar. Entonces, las suturas van a ser suturas sintéticas, usualmente se usa el Prolene, y mencionan que para la región axilar se usa más que todo un 5 ceros, y para las regiones más distales vamos a usar un 6 ceros, dependiendo también el caso. Y tenemos que tener en cuenta otro de los principios de la cirugía vascular, que va a ser la anticoagulación, que casi todos estos estudios sobre anticoagulación en trauma vascular está extrapolado de la evidencia más que todo en colgajos libres, en pacientes que son cirugía y en pacientes también que son de cirugía electiva, sobre todo por enfermedad arterial oclusiva crónica. Entonces, la evidencia en trauma se ha venido recopilando, pero más que todo de forma retrospectiva, y la evidencia como tal no es de prospección. Entonces,
no hay casi ensayos clínicos, y si los hay, son de cohortes demasiado pequeñas, pero es algo que sí se tiene todavía como estándar, que es pues la anticoagulación sistémica. Entonces, antes de clampear los vasos, se debe realizar una anticoagulación sistémica con 75 a 100 unidades por kilogramo de heparina no fraccionada, que esto equivale más o menos a ampolla y media, y se esperan más o menos de 3 a 4 minutos a que alcance completamente la circulación sistémica, y tenemos que tener en cuenta también que esto nos da un margen de trabajo de máximo 2 a 3 horas. Posterior a este tiempo debemos repetir esa dosis, y en caso de que veamos que se va a prolongar la cirugía, pues por supuesto repetirla para evitar la trombosis del injerto o de los cabos vasculares. Otra cosa que también mencionan varios estudios es la parte de la heparinización, donde lo que se hace es mezclar 2 ampollas y media más 250 mililitros de solución salina, o también se puede una mezcla con una concentración de 50 unidades por mililitro, que es más estándar encontrar esta última recomendación, esta última concentración, y esta mezcla se va a administrar a 20 mililitros en cada cabo antes de iniciar la reparación. También, pues cuando hacemos reparaciones con injerto de safena, entonces este injerto también lo debemos heparinizar, y por supuesto mientras estamos preparando el cabo proximal y distal, se debe dejar ese injerto suspendido idealmente en esta solución para evitar su trombosis, ya que pues una trombosis del injerto que hemos tomado es una de las complicaciones menos deseadas que queremos acá, porque esto significaría que debemos tomar otro injerto venoso, alargar y aumentar pues la morbilidad en el paciente. Entonces, para iniciar un poco el abordaje por regiones, en cuanto a la anatomía axilar, recordar que la axila está compuesta en su techo, pues su techo va a ser la clavícula, medialmente nos encontraremos la masa pectoral y la pared medial alta del tórax, y hacia lateral vamos a tener al húmero y su cabeza, donde pues vamos a encontrar también las prominencias musculares del músculo subescapular y el deltoides. La arteria pues axilar vamos a encontrar que en el borde, la vamos a encontrar en el borde lateral de la primera costilla hasta más o menos el borde lateral del terete mayor, que es la estructura que encontramos acá delimitada en azul. Ahora, aquí en morado, entonces tenemos ciertas estructuras anatómicas muy importantes, como son el pectoral menor, que es el que nos va a dividir esta arteria en 3 porciones, como vemos acá: la porción proximal a ese pectoral, la porción que está detrás del pectoral y la porción que se encuentra distal al pectoral menor. Y el otro músculo importante sería el músculo coracobraquial, que es útil sobre todo para hallar la tercera porción, que va a transcurrir, como vemos acá, casi que paralela a este músculo. Entonces, dentro de las estructuras vasculares que van a emerger de la arteria axilar, tenemos la suprema torácica, la arteria toracoacromial, que va a dar una rama pectoral, que es uno de los paquetes vasculares más importantes del pectoral mayor, que se debe tener cuidado de no lesionar cuando se están haciendo este tipo de exploraciones. Y por último, vamos a tener también la arteria subescapular, y recordar que la vena cefálica va a pasar a través del surco deltopectoral, que es esta que vemos aquí arriba, y que se va a anastomosar directamente con la vena axilar. Ay, perdón, me vuelvo acá. Para eventualmente volverse pues ya subclavia. Usualmente durante las exploraciones pues uno tiende como a pensar que solamente tenemos la cefálica y la basílica, pero recordemos que casi pues todos los paquetes vasculares vienen acompañados de una vena, y por eso es que también vamos a tener una vena braquial que se anastomosa con la basílica para dar la vena axilar. Entonces, hablando un poco acá de generalidades sobre el trauma vascular en hombro y brazo proximal, tenemos que la lesión asociada del plejo braquial va a estar presente en hasta un 18 a un 33% en estos casos. Este porcentaje de lesión nerviosa
se asocia a una lesión axilar o subclavia única y puede ir hasta en un 90% cuando tenemos dislocaciones escapulotorácicas, que pues este es un evento extremadamente raro y son ya traumas de muy alta energía, traumas contusos, por lo que podemos tener, lo otro que podemos tener también son luxaciones de hombro, que pocas veces pues van a tener trauma vascular asociado, contrario a lo que uno puede creer. Y hay que tener en cuenta que hay también diferencias entre el trauma contuso y el cortante. Como les mencionaba, el trauma contuso, pues vamos a perder toda la colateralidad y no se recomienda realizar ligaduras arteriales en estos casos tan proximales. Adicionalmente, en donde se evidencian laceraciones pequeñas o pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas, debemos considerar siempre el manejo por radiología intervencionista y en caso de requerir un manejo abierto, vamos a tener que definir el tipo de injerto, pues, puesto que viene en aumento el uso de injertos arteriales de la aorta, de la arteria torácica dorsal y la femoral lateral circunfleja, pero igualmente esto es apenas como algo emergente y no tiene como tal pues una recomendación como tan fuerte hasta el momento. En cuanto a la parte de intervencionismo, ¿qué nos dice la literatura? Entonces existen estos estudios, por ejemplo, este del 2012, pero pues es de las pocas series que hay sobre el manejo endovascular en trauma axilo-subclavio, donde ellos evidencian el 56% de estos traumas se da por traumas penetrantes y la mayoría, y la gran mayoría también por traumas cortopunzantes. Y nos muestran cómo una de las principales lesiones en estos casos va a ser el pseudoaneurisma, es decir, lesiones por así decirlo que son más leves o más pequeñas, que se presentan hasta en un 48%, seguido de fístulas arteriovenosas y perforaciones. Entonces, acá es donde nosotros vemos por qué el manejo endovascular viene a ser de gran utilidad, sobre todo recordar siempre, más que todo en estas lesiones que son más leves o más pequeñas. Uno de los principales principios para poder realizar el manejo endovascular es que se puede realizar un paso de la guía que van a usar en intervencionismo a través de esa lesión y va a permitir la adecuada posición de los stents que van a cubrir ese defecto. Entonces vemos como defectos pequeños, es pequeña la proporción de pacientes que pudieron manejar, pero aún así se han venido recopilando pues varios casos a lo largo de los años. No hay estudios prospectivos de momento, pero sí se está describiendo mucho más el uso de este manejo endovascular, sobre todo en estos casos más leves, como ya les decía. ¿Qué nos muestran acá? Entonces nos muestran una patencia también del 84%, la cual pues es bastante buena versus las complicaciones que puede llegar a tener el uso de este manejo endovascular, como por ejemplo algunas de las complicaciones pueden ser fracturas del stent que se presentó en realidad en un 6.3%, o una fuga persistente en un 1.2%, o una falla aguda del stent en un 3.1%. Entonces, pues como vemos, en realidad las complicaciones son muy pocas y la patencia es como lo más útil que podemos ver en este tipo de estudio, donde nos muestran que evidentemente se puede utilizar este manejo endovascular. Y además concluyen diciendo que el manejo endovascular de la lesión axilar, o sea, las lesiones proximales, está descrito y que no se usan pues aún como tan ampliamente, más que todo porque ellos mencionan que los requerimientos de un quirófano híbrido es como que es el quirófano híbrido es donde se tiene el uso de endovascular y de inmediato se puede pasar a un manejo abierto. Entonces, el uso de este manejo en región axilar es un poco limitado, más que todo por este problema que no hay como tanta disponibilidad de quirófanos híbridos. El manejo, el mayor número de su uso corresponde ya a lesiones más leves, como les comentaba, y no hay definido como tal qué pacientes son candidatos a este manejo endovascular, ni cuál es el manejo endovascular que sea de elección en cada uno.
pero recopilando pues retrospectivamente los casos manejados, vemos que muy probablemente los pacientes que más se benefician son los pacientes con estas lesiones leves tipo fístula arteriovenosa, pseudoaneurisma o incluso fugas o extravasaciones muy pequeñas donde no se va a evidenciar una sección completa. Y lo que les mencionaba, que es de gran utilidad, sobre todo cuando tenemos esos escenarios híbridos, pero no solamente para reparar, sino también para realizar un control vascular proximal de manera endovascular, sobre todo porque en estos pacientes el abordaje es bastante complejo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a los abordajes de esta sección, de esta zona proximal, normalmente el abordaje de esta región es subclavio, pero el axilar, sobre todo para las primeras porciones, pues también sigue siendo válido. Igualmente se puede manejar por una incisión infraclavicular, más o menos a 2 centímetros por debajo de la clavícula. Realizamos una incisión que se extiende lateralmente a unos 10 a 8 centímetros. Tenemos que disecar posteriormente el pectoral mayor, en sentido siempre de sus fibras, para poder retraerlas o seccionar ese pectoral menor, dependiendo de la exposición siempre que busquemos. Entonces recordemos que en ocasiones vamos a tener que seccionar parte de ese pectoral menor cerca al proceso coracoides para poder hacer pues una adecuada exposición de todas las estructuras vasculares, sobre todo de la segunda porción. Luego vamos a ver cómo la vena, que va a estar más anterior y superior a la arteria, idealmente debemos movilizar la vena hacia caudal y posteriormente disecar lo más proximal que se pueda a esa arteria para evitar las lesiones del plejo braquial. Y hay que recordar que la arteria tóracoacromial la podemos ligar en caso de que esta no nos permita pues una adecuada movilidad de la arteria que vamos a reparar. Por otro lado, otro abordaje descrito es el subpectoral, como vemos aquí en la imagen, pero este abordaje solo nos permite una adecuada exposición de lo que es el tercio distal más que todo. Entonces este abordaje no es muy utilizado y es preferible en casi todas las exploraciones de arteria axilar realizar incisiones que sean cómodas, sobre todo pues por la gran masa muscular que ya sabemos que hay en esa zona. Y se prefiere realizar entonces exploraciones sobre todo de tipo cérvico-deltopectoral, donde realizamos esta misma incisión desde el tercio medio de la clavícula que ya les mostraba, extendiéndola 7 centímetros por el surco deltopectoral, y esto nos va a permitir pues una adecuada exposición de todas las porciones, que pues es lo ideal acá. Entonces tenemos que disecar ese espacio entre el deltoides y el pectoral mayor, donde vamos a encontrar la vena cefálica, y justamente acá vamos a encontrar debajo el nervio mediano, que es la estructura pues ya más superficial, y nos va a servir como reparo anatómico, sobre todo para esa tercera porción, en donde en ocasiones pues no logramos encontrarla y podemos hacer retracción de este nervio levemente para insinuar el paquete y saber por dónde debemos continuar esa disección. Pasando acá entonces un poco a la anatomía braquial, vamos a encontrar que la arteria braquial profunda, esta es una de las ramas más importantes junto con las circunflejas humerales anteriores y posteriores, y esta va a discurrir a lo largo de todo el brazo y va a estar medial al tendón del bíceps y, va a llegar a la fosa antecubital. Adicionalmente tenemos dos estructuras vasculares grandes en el brazo, que son la vena cefálica y la basílica. Recordemos que la cefálica se va a anastomosar directamente en la región superior, directamente al axilar, y no con la basílica, y que básicamente esta es la que nos va a dar el mayor componente de la vena axilar. Entonces, en cuanto a generalidades del trauma vascular en el miembro superior, en el brazo, entonces vamos a tener que la estructura vascular más lesionada en este nivel va a ser la arteria braquial. También en hasta un 20% vamos a requerir fasciotomías en este nivel, y en un 25% de estos traumas encontraremos una lesión nerviosa asociada, usualmente pues va a ser el nervio mediano. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos fracturas humerales con signos además de trauma vascular, por ejemplo la ausencia de pulsos, es ideal realizar primero una reducción cerrada percutánea con pines, porque hasta en un 37% de estos pacientes vamos a lograr
únicamente con esto el retorno de la perfusión, ya que usualmente esta ausencia de pulsos es por compresiones y solamente un 5% van a requerir una exploración vascular formal como tal. Ahora, ¿qué debemos utilizar para la reconstrucción vascular en el brazo? Entonces, como les decía, lo ideal es el injerto autólogo por excelencia. Tenemos que el injerto, ya les había contado del el injerto de invertido de safena mayor. Sin embargo, teniendo en cuenta que el brazo tiene pues grandes estructuras venosas, se ha intentado utilizar injertos venosos también del brazo y evaluar qué resultados tienen. Entonces, por ejemplo, en este artículo del 2016 de cirugía reconstructiva, ellos mencionan cómo en 15 pacientes se usó vena del mismo brazo afectado y de ellos 9 fueron manejados con injerto de basílica, 3 de ellos con injerto de vena cefálica y 3 con cefálica distal. Otros 16 pacientes que fueron el control fueron manejados diferentes, fueron manejados con injertos heterólogos de PTFE, anastomosis primaria, clásica o con el uso de la safena invertida, que es pues el más usado, ¿no? Y con el que están comparando. Estos 31 casos en total los recolectaron durante 14 años, o sea que podemos ver que este tipo de reconstrucciones y de trauma no es que sea muy frecuente, que digamos, a ese nivel. Entonces ellos muestran que sus resultados de salvamentos es del 100% en el grupo de injertos de vena de brazo versus el 94% del uso de pues los controles, que fue el uso de PTFE, anastomosis primaria o el uso de safena invertida. Y mencionan que no hubo un edema significativo de miembro superior en estos pacientes, tampoco evidenciaron mayor isquemia, ni mayor dolor, ni aumento de amputación o disfunción nerviosa periférica. Lo que sí encontraron ellos es que se pueden reducir hasta 50 minutos en promedio de cirugía sin haber como tal mayores complicaciones locales, lo cual pues es bastante favorable, por lo cual no está mal pensar en usar un injerto venoso del mismo miembro cuando son heridas, por ejemplo, penetrantes con lesiones que son aisladas arteriales. Entonces, ¿qué abordaje debemos hacer en estos casos del brazo? Entonces, el brazo se debe llevar siempre a una abducción de 90 grados y vamos a ver que se va a demarcar un surco entre el compartimento flexor y extensor en donde se realizará entonces la incisión y pues esta va a depender también del nivel de la lesión. La longitud también va a depender de la cantidad de exposición que necesitemos y cuando son distales vamos a realizar una incisión distal, que es esta verde que vemos de acá, que se va a prolongar en forma curva, manteniendo la forma siempre de la fosa antecubital. Entonces, cuando hacemos esta incisión, vamos a ir encontrando, pues nos vamos a encontrar con la fascia braquial, la vamos a disecar y vamos a encontrar entonces ya la vena basílica, la retraemos hacia inferior de la herida, nos vamos a encontrar también el mediano, lo vamos a retraer hacia superior, como vemos en esta gráfica. Aquí tenemos entonces las estructuras venosas, vemos que luego vamos a encontrar entonces la arteria braquial, y cuando ya incidimos la fascia, que es una prolongación de la fascia axilar, eventualmente vemos, podemos retraer entonces ya el nervio, como les decía. En cuanto a la anatomía del antebrazo, entonces ya dejando a un lado la parte del brazo, encontramos lo que es la anatomía del antebrazo y su trauma vascular. Entonces, en el antebrazo vamos a encontrar lo que es la arteria radial y ulnar como principales arterias de esta porción de la extremidad, pero pues por supuesto tenemos otras cuantas importantes que vamos a tener, que vamos a ver una vez disecamos los planos musculares, como por ejemplo las interóseas, que van a venir de un tronco común de la arteria ulnar. Y debemos recordar que hasta en un 10%, según la literatura, vamos a encontrar una arteria radial que va a venir de la arteria braquial. Y esto hay que tenerlo en cuenta en caso de que no veamos una bifurcación, porque recordemos que la bifurcación es una de las estructuras anatómicas pues, que nos va a servir o en la cual nos vamos a basar para poder identificar cuál arteria es cuál y definir así el manejo del antebrazo. Entonces, están en el compartimento anterior, estas dos principales arterias, usualmente las estructuras vasculares mayores,
están en ese compartimento anterior. La arteria radial va a estar debajo del braquio radial. Lateralmente estará la rama superficial del nervio radial y distalmente va a estar ya, pues como sabemos, un poco más desprotegida, ya que solo estará cubierta por piel, tejido celular subcutáneo y fascia en proximidad pues del flexor radial del carpo. Esta arteria radial va a entrar en la mano a nivel de la base del primer metacarpiano y la ulnar en su porción proximal estará debajo del pronado redondo y en su porción ya más distal va a estar, se va a volver un poco más profunda y va a pasar medial al flexor ulnar del carpo y lateral a los flexor profundo de los dedos. En la parte ya del antebrazo, entonces viene a jugar la importancia de si tenemos un arco palmar completo o incompleto. Entonces tenemos la clasificación del IPER y PAPS. En este estudio de revisión del 2015 del doctor Ballesteros, donde ellos encuentran que mundialmente describen más frecuente y afortunadamente el arco radioulnar o clásico, que es el A1, que vemos acá en la imagen, donde encontramos una anastomosis entre la arteria ulnar y la rama superficial de la radial y se presenta hasta en un 65%, que es el más frecuente. Y para el arco palmar superficial incompleto se observa en un 43.4%, no es tan infrecuente de todas formas. Sin embargo, afortunadamente también se describe que la presentación más frecuente es la B1A, que se encuentra hasta en un 49%, evidenciando la dominancia, por tanto, de la arteria ulnar, y por esto es que esta arteria es una de las arterias predilectas para reparar cuando tenemos lesiones vasculares a nivel del antebrazo. Ahora, hablando del trauma vascular en antebrazo, tenemos que típicamente van a ser heridas por armas cortopunzantes, como ya les decía anteriormente. Se deben evaluar entonces siempre las limitaciones funcionales que puedan estar asociadas frecuentemente a trauma nervioso periférico y también frecuentemente asociado a lesiones tendinosas. Se debe ubicar por lo menos también una de las dos perfusiones principales, entonces pulso radial o ulnar, y entonces acá se juegan ciertos escenarios donde vamos a tener una extremidad perfundida o no perfundida. Si clínicamente antes de llevar al quirófano tenemos una extremidad que no está perfundida, tenemos que realizar un reparo arterial, ya sea de una o de las dos arterias lesionadas, según lo que se encuentre. Ahora, si tenemos una extremidad que está perfundida, o sea, con lesión de una sola arteria por lo general, entonces es cuando hay un poco de discusión en la literatura, porque no se ha demostrado superioridad entre ligar o reparar esa arteria única lesionada. Sin embargo, como bien sabemos, si tenemos lesión de la arteria ulnar, es preferible buscar en ella siempre el reparo, porque esta es la que, como ya les mostraba, es la de mayor flujo sanguíneo que va a estar aportando. Entonces, pues ellos mencionan que, por ejemplo, en pacientes donde se realiza ligadura de esta arteria ulnar, se ha evidenciado mayor isquemia crónica o claudicación y un poco de más intolerancia al frío. Pero hay estudios que han venido demostrando también lo contrario. Entonces, ya les hablo un poco de esto. Hay que tener en cuenta también que no hay diferencia en anastomosis temprana o tardía cuando tenemos una extremidad perfundida, ¿no? Y la lesión arterial es, pues, la única estructura que está, la única estructura lesionada, ¿no? Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la patencia de estas anastomosis es entre un 46 y un 77%, sin que esto aumente el riesgo de pérdida de la extremidad. Entonces, por ejemplo, en este artículo del 2010, en donde hablan de insuficiencia vascular, nos hablan de qué indicadores de perfusión intraoperatorios debemos buscar. Entonces, uno de ellos es el llenado capilar, otro va a ser el Doppler audible en las puntas digitales y evaluar
así también un reflujo vascular pulsátil intraoperatorio, sobre todo en el momento del paso de los catéteres Fogarty, en la extracción de los trombos que hacemos previo a la anastomosis o al injerto, y ellos mencionan que algunas de las razones para reparar o reconstruir cuando tenemos una extremidad perfundida, ¿no?, es evitar esa insuficiencia de la extremidad para disminuir casos de perfusión inadecuada no crítica. ¿Esto qué es? Que son los pacientes que quedan con perfusión de la extremidad, pero que no es suficiente esa perfusión y terminan haciendo mayor dolor, mayor hipersensibilidad al frío y parestesias. Ahora, en este segundo artículo mencionan la patencia a largo plazo de los reparos arteriales primarios mediante un cuestionario para los síntomas de intolerancia al frío, y ellos mencionan que los síntomas como la pérdida en la fuerza del agarre y la pinza en la mano o la hipersensibilidad al frío se ven asociados cuando hay lesiones nerviosas, pero no tanto así cuando hay lesiones vasculares. Es decir, parece no importar la patencia o no de estos reparos vasculares que se hacen en estos casos, ¿no? Entonces, aparece en 2018 este artículo en donde hacen esta revisión, donde analizan 19 artículos, todos son retrospectivos, y evidenciaron una patencia radial del 68.39% y una patencia ulnar de un 65.56%. Y ellos muestran que la diferencia entre uno y el otro para síntomas de hipersensibilidad al frío es del 17 y para la otra arteria el 19, comparando reparación inicial versus pacientes que fueron llevados a ligadura de una de las arterias o trombosados tardía, y no mencionan que haya diferencia estadística entre esta complicación posoperatoria. Como conclusión, ellos dejan que la decisión de reparar o no está basado siempre en la arteria lesionada y en, sí, si tenemos la radial o la ulnar, casi siempre, entonces, como les decía, la ulnar casi siempre se lleva a reparación idealmente, pero no debe estar basado en prevenir síntomas de pérdida de sensibilidad, en síntomas de sensibilidad, perdón, porque la evidencia ha demostrado que esta complicación está realmente relacionada con si tiene o no trauma nervioso periférico en realidad, ¿no? Entonces, para los abordajes en el antebrazo, tenemos la región proximal, donde se puede realizar una incisión transversa, que no es muy usada porque da una exposición muy limitada de esa fosa antecubital, por lo cual la más recomendada es un abordaje en ese. Entonces, se realiza una incisión longitudinal que viene desde el surco entre flexores y extensores del brazo, y se aborda de manera horizontal por ese pliegue antecubital para pasar hacia la parte lateral del antebrazo, donde va la trayectoria pues, de la arteria radial. Acá en las imágenes lo que vamos a encontrar prácticamente cuando ingresamos, entonces encontramos la aponeurosis del bicipital, la cual debemos seccionar, debemos ir retrayendo la arteria basílica que vamos a ver en la parte medial junto con el nervio cutáneo antebraquial medial, y posteriormente vamos a encontrarnos ahí sí, con las estructuras vasculares, encontrando ya la bifurcación, donde encontraremos la arteria radial y la arteria ulnar como tal. Ahora, ¿qué otros abordajes existen para la arteria radial? Entonces, cuando son lesiones más distales, se pueden hacer abordajes netamente en la zona de la lesión. Entonces, estas incisiones se realizan a lo largo del trayectorio de la misma, de más o menos 5 centímetros, dependiendo de la longitud que necesitemos, sobre una línea imaginaria que discurre desde un punto medio entre el pliegue antecubital hasta el proceso estiloides del radio de manera distal. Y aquí pues simplemente para mostrarles de manera distal la ubicación de la arteria radial. Para la exploración vascular ya de la parte ulnar, se realizan incisiones sobre una línea imaginaria desde el epicóndilo medial hacia el hueso pisiforme, donde pues la encontraremos, y también lo mismo, una longitud más o menos de 5 centímetros, pero pues esto variará dependiendo la exposición que necesitemos. Pasando ahora, y finalmente para la parte de la mano, tenemos un arco palmar superficial y profundo. El superficial principalmente va a ser ulnar,
con una rama profunda comunicante y el profundo va a ser principalmente radial con una rama superficial comunicante. Entonces, el test de Allen clínicamente nos permite evaluar la presencia o no de un arco completo o incompleto y puede modificarse y hacerse también con Doppler como para hacerlo un poco más objetivo. Distalmente, los dedos tienen su irrigación por las arterias digitales que pues van a cada lado, radial y cubital del dedo, y se anastomosan en su parte más distal. En cuanto al trauma de mano, es poco frecuente encontrar un trauma vascular aislado en mano. Usualmente estos traumas son en trabajadores y hasta en un 30% de estas heridas son secundarias a traumas laborales. De hecho, esta es la tercera causa de días laborales, perdidos en el mundo. Revisando la literatura, pues no hay mucho sobre trauma vascular aislado, como ya les decía, pero se menciona que se tiene que tener en cuenta con la clasificación de Buchlar y Hastings, donde se definen 8 unidades tisulares. Entonces tenemos en cuenta la piel dorsal, los tendones extensores, el hueso, la articulación, el tendón flexor, los nervios, el vaso, la piel palmar, y dependiendo de las estructuras que estén lesionadas se va a definir el manejo. Pero pues esto es un tema totalmente diferente y muy extenso. Otras clasificaciones a tener en cuenta, pues en la lesión digital, donde vamos a tener una lesión completa, que ya será como tal una amputación per se, o una incompleta, donde evaluaremos si es viable o inviable el reimplante. Otro dato a tener en cuenta es en el trauma vascular en mano, es el trauma crónico que puede producir el síndrome hipotenar, donde la lesión es por constantes golpes de manera crónica contra esa región hipotenar, causando una trombosis y una degeneración de esta vasculatura, y eso se presenta usualmente en pacientes con arcos palmares incompletos. En cuanto a opciones de manejo, y así como un poquito superficial, porque esto es un tema pues bastante largo, tenemos que el manejo en mano pues evaluará la posibilidad de reimplante o no. Y para el pulgar y dedos, definir ya el manejo de estas lesiones con colgajos, amputación, injerto, necesidad de transferencia de dedo, entre pues muchas otras opciones que hay. Y ahora, por último, en cuanto a los cuidados posoperatorios, también existe un debate importante que no se tiene muy claro, que es si toca o no anticoagular a un paciente después de trauma vascular de extremidad superior. No hay evidencia muy importante frente a esto, y esto fue lo último que encontré, que es un metaanálisis del 2020, donde ellos analizan 7 artículos, todos retrospectivos. De estos 7, solo 2 de ellos manejan la anticoagulación posoperatoria para un acumulado de pacientes de 1.352, donde ellos concluyen que hay una asociación significativa entre anticoagulación y menor reoperación, pero de la anticoagulación sistémica. Pero no se sabe si posoperatoriamente se deba o no se deba hacer, porque no hay mucha claridad sobre esto y no hay pues estudios prospectivos, como ya les decía. Igualmente, cuando vamos a ver, por ejemplo, la antiagregación, digamos que es un poco más aceptada y hay diferentes protocolos para ello. El problema es que de ellos que no está tan estandarizado, y lo más recomendado en cuanto a la antiagregación es dar 2 semanas de asa posoperatorio. Ya como conclusiones, tenemos que en lesión vascular en hombro y brazo siempre se debe buscar la reparación primaria. Digamos que ligar como tal la arteria axilar pues es un poco riesgoso porque no sabemos la colateralidad, y depende también de la zona donde vayamos a ligar. Por ejemplo, si se liga antes de la toracoacromial, muy probablemente nos quedemos sin la colateralidad que necesitamos. Entonces siempre se debe buscar reparación primaria a este nivel. En lesiones del antebrazo existe controversia sobre ligar versus reparar, pero la lógica manda siempre a intentar el reparo en casos donde un arco palmar incompleto lo sugieran. Las complicaciones posoperatorias vasculares en lesiones de antebrazo están más asociadas a lesiones nerviosas que como tal a la patencia de las reparaciones. Las lesiones vasculares en mano rara vez requerirán corrección únicamente vascular, como ya veíamos, está asociado a muchos otros traumas adicionales, y la lesión en mano suele requerir manejos complejos y reparación de diferentes tipos de tejidos que involucran pues la competencia adicional como tal de la microcirugía, que pues es otro tema totalmente aparte. Esta es la bibliografía. No sé si hay algún comentario. Gracias, doctora, por la revisión. Quisiera darle la palabra al doctor Barón si tiene algún comentario, algunas preguntas o algo para la doctora. Ya, esto, voy a pedirles disculpas porque estoy
manejando porque tengo ahorita cirugía. Ujú. Pues está bien la revisión, pero me hubiera gustado más que lo enfocara a lo que manejamos nosotros. Pues nosotros no manejamos la parte alta de la axila o del hombro Sí. porque pues hay muchas competencias ya de cirugía vascular y pues, de todas las subespecialidades de la cirugía vascular para este tipo de manejo. Entonces, hubiera podido reducir un poquito más el tiempo de esa parte y dedicarse más a la parte más distal, incluso más generalidades a nivel de la mano y de pronto lo tengo, que eso ya es también otro capítulo. Sí, perfecto. La idea es que pues nosotros en antebrazo, a pesar de la evidencia que se ha mostrado en estudios sobre la presencia o no de complicaciones de reparar o no, o ligar, casi siempre preferimos reparar porque ahí solo están midiendo las complicaciones de los trastornos sensitivos y no es lo único que es importante en la parte de la mano, porque la parte del antebrazo y la mano tiene un complejo muy importante de zonas donantes de tejidos que pueden requerir esto por lo menos lo más cercano a lo normal, su estado vascular. Entonces hay muchos colgados que dependen de la arteria radial y de la arteria cubital que de pronto puedan ser necesarios para la reparación de la extremidad en un concepto global. Algo importante es que pues el uso o no de fasciotomías a nivel del antebrazo, que encontró después de las reparaciones vasculares de antebrazo. ¿Encontró algo respecto a eso, doctora? Después de las reparaciones, no, profe, la verdad no. Porque pues se suelen utilizar más después de las reparaciones vasculares de las arterias, de la arteria braquial, o sea, arterias ya principales, como en el brazo, porque el tiempo de isquemia obviamente es bastante más prolongado. En cambio, las reparaciones en antebrazos generalmente, o en su gran mayoría, no están acompañados de una ausencia, perdón, de una ausencia de perfusión de la extremidad. Entonces, sí hay que tener en cuenta que la reparación vascular en brazos sí va a requerir más. Sí, en antebrazo no es tan exigente este tipo de conducta. Del resto, pues, sí, el otro comentario es sobre el manejo de anticoagulación o antiagregación en estos protocolos. Pues la verdad es que es bastante discutido. De todas maneras, nosotros para este tipo de reparaciones, porque casi que se comporta más como una reparación vascular que como un salvamento de extremidad, manejamos algo antiagregante, pero no es, utilizamos la aspirina, pero no hay la evidencia rotunda de que este tipo de medicamento sea necesario para el salvamento o para la no trombosis de este tipo de anastomosis. Hay mucha discusión sobre eso, incluso muchos más fármacos que se pueden utilizar. Sí, señor. Pues, Guillermo, entonces, entonces respecto a eso, o sea, ¿cuántas arterias radiales no ligamos en el día a día y pues hace algún tiempo y aún en este momento se siguen ligando, digámoslo, sin evaluar mucho lo que están comentando? Entonces, todas esas lesiones deberían evaluarse adecuadamente y de ser necesario siempre repararlas.
Para mí lo ideal es siempre repararla. Lo que pasa es que, como mostraba la doctora, en esos ítems no hay tanta diferencia, pero resulta que no es lo único importante. Sí. Entonces, lo ideal es poderla reparar porque usted no sabe si en el futuro vaya usted a requerir el manejo de algún colgajo en especial de cobertura en esa extremidad que los colgajos locales en la extremidad superior pues son muy comunes y del día a día en el tipo de lesiones. Entonces, para mí lo ideal es poder repararlo si se puede. La ligadura es una opción que no está mal hecha, pero puede de pronto sellarlo a un pronóstico malo en un futuro de un posible trauma. Ok. Bueno, gracias, Guillermo. No sé si haya más comentarios. Creo que está conectado el doctor Abril. ¿De pronto tiene algún comentario? Buenos días. Hola, César. Hola, ¿encontraste algo para la doctora? ¿Hasta qué diámetro se considera que los vasos venosos tienen válvulas? ¿Hasta qué diámetro en el brazo? ¿En el antebrazo? No. Sí. Por ejemplo, tú ves que en la mano, pero en los dedos hay válvulas en las venas. No. ¿Por qué lo digo? En caso de haber una amputación en una zona 2 reimplantable, pero que haya sido un trauma con una sierra, ¿podría uno utilizar una vena y hacer anastomosis de la arteria a la vena si encuentra la arteria y a veces uno no encuentra la arteria distal? ¿Podría usar Pues, una vena? sí. De manera distal, sí. O sea, uno puede hacer la anastomosis de la arteria a la vena en un reimplante. Porque si hay válvulas, pues no se puede. Sí, exacto. Pero no, la verdad, de ¿Alguno sabe? manera ¿Está distal Diego? así. Ese ¿Está diámetro Diego tan pequeño, Rincón? no sé. ¿Está Diego Rincón? No. No, No yo lo creo veo que como sí, algo. a ese diámetro no tienen válvulas. Entonces se podría, pero pues es un riesgo y obliga sí o sí a hacer la vena, ¿cierto? Al menos 2. O sea, para hacer un retorno venoso, hacer una anastomosis de arteria-vena y además hacer un retorno de otra vena para que probablemente funcione. Pero pues sería bueno investigar más sobre eso, ¿no? Sí, señor, tiene toda la razón. Porque tiene esa utilidad. A veces el trauma de los tejidos blandos tipo anillo, ¿Aló? ¿Se le fue la señal a César? Sí, señor. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, preguntas de los residentes para la doctora o de los otros profesores para la doctora. ¿Alguna otra duda? y más o menos en cuánto tiempo se considera que el tiempo de isquemia hace una lesión neurológica, para ver si uno puede culpar solamente a la lesión vascular o también a la lesión neurológica en caso de un trauma de un paquete en miembro superior. O sea, a veces queda la duda, se hace la reparación, pero los pacientes tienen síntomas neurológicos, entonces, o es por la lesión neurológica, como lo dijiste, o el tiempo de isquemia también puede afectar, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta extrapolando lo del miembro inferior. No sé si sea igual en el miembro superior o igual o si las dudas estén iguales. Después de un reparo vascular en el que hay una fractura y se hace una fijación externa,
¿cuándo después del reparo vascular es posible o es seguro hacer la osteosíntesis definitiva? No sé si la doctora tiene algún concepto sobre eso, o si Guillermo y César, que son los expertos en esto, nos puedan dar alguna respuesta. Doctora, ¿investigó algo sobre eso o tiene algún concepto sobre eso? No, la verdad no lo tengo muy claro. O sea, no tengo un tiempo exacto. No. Ok. Guillermo o César, ¿tienen alguna respuesta? No. No. Es que tenemos La otra es sí, un caso. Es que tenemos un inconveniente ahí, ¿no? No tenemos un parámetro claro. Los cirujanos vasculares tampoco como que tienen un estándar de tiempo para que autoricen que uno pueda hacer una fijación definitiva. Últimamente cuando han hecho algunos reparos endovasculares, cirugía endovascular, radiología intervencionista, pues han como autorizado muy rápido la osteosíntesis definitiva, pero ya cuando se hace un puente, cuando se hace un injerto de safena, no tienen un parámetro claro. No sé si alguno de los residentes pueda comentar algo sobre eso, si lo ha investigado, o si alguno de los otros profesores tenga algún dato sobre eso. Nadie. Silencio total. Profe, yo estuve buscando, pero no pude encontrar nada respecto a, por ejemplo, al paciente del fémur distal que tenemos todavía, Sí. con lesión vascular. O sea, no pude encontrar. O sea, la lógica le dice a uno que cuando uno va a poner un implante, por lo menos en un hueso largo, va a haber, siempre hay microtrombos, tanto en el rimado como en cualquier situación que aumente la presión en el canal medular. O sea, uno la lógica le dice que puede haber alguna consecuencia sobre un lecho vascular que ya está lesionado y que lo repararon y que tiene riesgo de trombosis. Sí. Pero no encontré nada respecto a eso. Yo también estuve buscando acerca de eso, y no hay una serie grande. Encontré por ahí una serie como de 20 pacientes nada más, y los periodos son muy variables, van desde 2 días hasta un mes, dan esos datos, y no tienen presente y no tienen en cuenta si hacen osteosíntesis con placas o con clavos endomedulares, ¿sí? Es un estudio en lesiones vasculares en fracturas de fémur. Y, o sea, no, como que la parte del fresado no le dan una importancia, y no es un parámetro para decir que no van a hacer un clavo fresado. ¿Mm? Pero pues es una serie mínima que no te da una evidencia sólida para tomar decisiones, ¿no? Nos tocaría mirar qué nos dice la experiencia de nosotros, ¿no? Lo que nos ha pasado generalmente es que se hace la reconstrucción vascular y yo creo que más o menos entre 15 días estamos interviniendo. O sea, eso depende mucho de cuando el cirujano vascular diga que se puede. Nunca hemos tenido un parámetro así específico, ¿sí? El caso específico que tenemos es ese paciente que le hicieron un reparo endovascular, que le colocaron un stent y que dijeron que lo podíamos operar al otro día y sin ningún inconveniente. Y lo operamos y no pasó nada, ¿no? No tuvo ningún inconveniente el paciente, se hizo fresado el clavo y no pasó absolutamente nada, ¿no? El paciente no tuvo ningún compromiso de su extremidad, el stent siguió funcionando adecuadamente, pero pues eso es un caso aislado, ¿no? Sí. Entonces valdría la pena hacer una búsqueda grande sobre eso, y ver si podemos tomar alguna conducta. Yo creo que en miembro superior sí pasa, ¿no? Que hacen la osteosíntesis. En miembro superior rápido. Sí, pues la dificultad sería solamente en número.
y en diáfisis. Porque pues en caso de tener una lesión vascular en antebrazo, pues se hace la fijación inmediata o sea, si se deja un tutor, pues no habría problema porque de todas maneras generalmente el arco funciona. O sea, si se repara la arteria exacto. radial, pues ahí no habría problema. El problema sería de número. Y que, pero generalmente cuando uno deja un tutor de número es porque hay más trauma de tejidos blandos y seguramente va a pasar buen tiempo antes de pensar en una fijación. Y la reparación pues ya vascular ya estaría estable. El miembro superior, pues la única dificultad sería el número. Sí. Y en Sí, dedos, pues en los dedos se fijan de una. Lo primero que uno hace para un reimplante, por ejemplo, es fijar la fractura. Y después van los vasos, después van los tendones. O sea, tiene que fijar la fractura. Sí, claro. Bueno, si no hay más comentarios, agradecemos a la doctora por la revisión. Bastante extensa, sí. Yo me hubiese querido que de pronto se hubiera centrado un poco más en la asociación de lesiones vasculares con fracturas, ¿no? No tanto específicamente las lesiones aisladas de la parte vascular. Pero amplia la revisión. Yo creo que le sirvió mucho a ella misma. Sí. Exacto. Eso es para uno casi siempre. Sí. Bueno, muy bien. ¿Hay algún otro comentario, alguna pregunta o no? Si no hay nada, entonces muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y dejamos ahí. Hasta luego. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense. Chao. Hasta luego, gracias. Luego.